Y de pronto siento en la cara un aire frío, pero frío así. Y oigo la voz de Dios, que no era mi voz, era un pensamiento, pero muy fuerte. Y me dice, te estoy regresando todo. Y si no logras ser el mejor del mundo, al menos con pretenderlo ser, siempre serás un poquito mejor. Y siempre serás diferente a todos. Y siempre harás todo con excelencia. Cada día era yo más famoso, más rico. Cada día era más miserable, más vacío, más triste, más culpable. Literalmente en varias ocasiones es que decía yo, es que me debería de... Me había humillado de alguna manera a ir a decirle te pido perdón. Y entonces yo pensaba en esa frase que me ataladraba a la mente, a menos que vayas con nosotros a la iglesia el resto de tu vida. Bienvenidos a Escuela de Pescadores. Bendiciones a todos, qué alegría estar con ustedes en otro programa de Escuela de Pescadores. En el día de hoy vamos a conversar con una persona que yo creo a ustedes lo conocen mejor a él que a mí. Así es que de repente este programa sería más justo si él me hiciera las preguntas a mí, pero a mí me toca hacérselas a él. Estoy hablando de Fernando Arau. No tengo nada que decir de él que ustedes no sepan, así es que me siento ridículo si le tengo que dar alguna información, pero lo conocieron, no sé si por Televisa o por Univisión o por, quién sabe, por alguna cadena por ahí por donde lo entrevistaron y en cientos de podcasts como este. Qué alegría tener con nosotros a don Fernando Arau. Pastor, un placer. Agradeciendo mucho su invitación. Gracias y gracias por aceptar. Yo sé que Fernando Arau tiene muchas cosas que hacer y hoy detuvo algunas cositas para dedicarnos este tiempo. No, pastor, esta es una de las cosas que tenía yo que hacer. Esta era. Mucha gente va a ser bendecida, mucha gente va a ser tocada por el Señor. Conversando con usted durante los previos minutos al programa y tratando de entender qué era lo que Dios había hecho en su vida, la primera pregunta que se me ocurre es, ¿conoció a Dios desde siempre? ¿Fue Dios parte de su experiencia? No, pastor. No. La respuesta es nunca. Mm. Nunca fui a la iglesia. Nunca, ni de niño, ni de mi adolescencia. Yo creo que la primera vez que entré a una iglesia, y ya por un compromiso muy fuerte que ahorita le contaré, fue a los 35 años. Mientras de ahí para atrás, nunca. Yo vivía en una familia muy linda. 35 años. 35 años, nunca fui a la iglesia. ¿En serio? Mi familia era muy linda, eran católicos freelance, porque nunca Nominales. Sí, nominales, porque nunca iban a la iglesia. Pero pues yo sé que teníamos en la familia un cura católico, que era el que casaba y bautizaba y le bendecía las casas, y el que divorciaba a las tías. Y ¿Qué todo. quedaba suyo? Tío, Tío. hermano de primo de mi mamá. Okay. Pero nunca se hablaba en mi casa de Dios, nunca nadie decía gracias a Dios, Dios te bendiga. Vaya, ni cuando nos despedíamos nos decíamos adiós. Nunca fueron a la iglesia y nosotros tampoco. Yo tuve mis tres experiencias religiosas. Fue una vez que se casó, fuimos a la boda de mi primo Miguel, a la misa de mi tía Anita que se murió, y cuando un vecino y yo nos colamos en una iglesia a ver un muerto. ¿No los empujaron de niños a, digamos, a hacer la primera comunión? Sí. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía 5 años. Entonces las tías en ese tiempo se empezaron a presionar a mi mamá de que era una divorciada. Entonces le dijeron que tus hijos hagan la primera comunión. Entonces mi mamá nos llevó a una iglesia sin decirnos nada, nunca nos habían hablado de Dios, nada. Nos dejó ahí en un cuarto con muchos niños, salió un sacerdote, nos empezó a leer el catecismo y después nos regresamos a la casa y mi mamá nos decía, ¿cómo les fue? Bien.
pero no sabíamos ni qué estábamos haciendo. Hasta que llegó el día de la primera comunión, mi hermano y yo hicimos la primera comunión, regresamos a la casa y mi hermano me dijo, ay, ya qué bueno que pasó esto. Ni siquiera supimos qué habíamos hecho. No, no hubo segunda comunión. No, y muchos años, es más, hasta hace poco, que un pastor dijo, todos hablamos de la primera comunión y muchos creen que la primera comunión es un evento, así como primera comunión, boda, 15 años. No, comunión significa comunicación. La primera vez que uno en compromiso racional y consciente se comunica con Dios. Entonces a los niños nos deberían decir, se llama primera comunión porque es la primera vez que te vas a comunicar así como oficialmente con Dios, pero para eso tienes que creer en Dios. ¿Pero cómo voy a creer en Dios? Pues a fuerza, a la fuerza. Es como... Pero nada de eso ocurrió. Nada. Eso fue literalmente un evento aislado. La pregunta entonces es, ¿cómo era la vida de Fernando Arau durante la niñez? Pues yo era un niño hiperactivo. Y ahora un adulto hiperactivo. Sí, sigo siendo hiperactivo. Yo tengo una condición, se llama neurodivergente, que pienso muy rápido y soy hipercreativo. Pienso muchísimo, creo cosas en mi mente. O sea, ya está decorando el estudio, moviendo las cámaras. Sí, cuando tenía 7, 8 años, me volví mitómano. Es decir, ¿Qué es eso? es una enfermedad donde yo decía las cosas, mentiras, pero no eran mentiras para justificarme o salvarme de cosas malas, sino que si alguien contaba que había había buceado en Cancún y que había visto los peces, después a mí me decían, ay, me gustaría ir al mar. Y entonces yo decía, yo fui a Cancún y vi los peces. ¿Cuándo? ¿Y cómo son los peces? Son los peces de colores. Y tal como yo lo había oído, pero yo no lo estaba haciendo por mentira porque yo pensaba que había sido real, que yo lo había hecho. De veras. Yo me lo imaginaba y yo juraba que yo lo había hecho. Se llama mitomanía. Es una mentira que yo me contaba a mí y me la creía. Yo me acuerdo, pastor, el día en que me volví invisible. Yo me acuerdo, yo sé ahora de adulto que eso no pudo haber pasado. Pero me acuerdo que me volví invisible y crucé la puerta del baño de mi casa. Y me acuerdo. Así es que... Bueno, ya no soy mitómano. No, ya no. Bueno, ahora escribe. Hacemos una novela. Es otra forma de expresar. Sí, mis papás tuvieron pues, la certeza de llevarme a estudiar cuando era niño canto, baile, actuación, dramaturgia, pantomima, magia, todo eso que era escénico. Porque, si usted sabe, yo vengo de una familia, por parte de mi mamá todos son artistas y por parte de mi papá todos son artistas. Mi papá es el más famoso de mi familia. Eso está en el ADN. Mi papá es Alfonso Arau, el que hizo la película Como agua para chocolate. Recuerdo esa película. Que hizo la película Un paseo por las nubes, muchas películas en Estados Unidos, muchas películas en México. Mi mamá es hermana de Sergio Corona, el comediante de México. Sergio Corona. Que es el que sale aquí en Estados Unidos en el programa, como dice el dicho, es un viejito ahora que tiene 96 años y que viene siendo el comediante más viejo de México y el más respetado. Entonces, cuando mis papás se divorciaron, nosotros fuimos a vivir a casa de mi abuelita y yo viví con mi tío Sergio como la imagen de un no paterna, porque él casi nunca estaba, pero el único varón en mi casa, porque era mi mamá, mi tía, mi abuelita, mis 2 hermanos y yo. Y mi tío Sergio. Entonces él fue la única imagen y por eso soy comediante, porque él era comediante. Le viene. En el ADN, le viene en la sangre. Entonces sí, fue un niño hiperactivo. Dice mi mamá que cuando me sacaba al parque a pasear, le decían, señora, qué simpáticos sus 2 hijos. Y mi mamá les decía, no, no son 2, es uno nada más que es hiperactivo. La época del hipismo, 70s. los 70, los 60, los 70, ¿tocó a México también? Claro. Cuando salieron los Beatles, eso fue el 69. Entonces salieron los Beatles y empezaron los pelos largos y todo eso. Mi hermano y yo
Aunque usted no lo crea, yo tuve pelo. Y aparte, mi hermano y yo tuvimos pelo como si fuéramos afroamericanos. Súper rizado en México, le decimos pelo chino. Y entonces teníamos desde niños medio como afro chiquito, porque ¿no? En la escuela le decían a mi mamá, señora, que vayan a la peluquería a sus hijos. Porque mire, en la escuela de niños nos decían, ay niña, porque teníamos pero ahí no existían todavía los rock and rolleros ni los hippies. Y sí fuimos hippies, tuvimos un grupo de rock, mi hermano y yo. Mi hermano es uno de los rock and rolleros más respetados en México por el momento, es una leyenda del rock and roll mexicano. Yo fui músico bajista y baterista durante casi 12 años. Toqué en muchos festivales y fui músico, pero sí, entonces yo era hippie y ahorita le voy a enseñar, enseñen la foto para que vea cómo estaba yo de afro. La vamos a poner ya en... Póngala, se la voy a dar ahorita. Ese es el trabajo de Nico. Okay. Nico lo va a colocar ahí. Sale, pues. Así es que nos vamos a reír un poquito. Fui hippie. fui hippie y sin fumar marihuana. ¿En serio? Porque en ese tiempo fue cuando apareció la marihuana. Que los hippies supuestamente paz y amor y que fumaban marihuana. Mi hermano y yo teníamos una melena así y vestidos de hippies con collares y paz y amor y acá, que uno nos veía y decían, estos se han de estar fumando hasta las flores. Y no, ni siquiera fumamos ni cigarro, nada. Pura música y pura fachada. Cuando la primera vez que yo tomé alcohol, tequila, fue a los 23 años. No puede ser. Tuve una infancia completamente en otro mundo. Sí, lo artístico, lo musical fue... Mi mamá era coreógrafa y entonces tenía una escuela de danza, de baile y le enseñaba a los adultos. Pero como a mí no me podían dejar solo mucho tiempo, no es que fuera un niño problema, sino que era muy creativo. Entonces mi mamá me llevaba a la escuela y me sentaba ahí en una silla y me tenía que estar viendo ahí sentadito, porque si de pronto me descuidaba y ya no estaba yo en la silla, de seguro estaba o en la azotea del edificio. Entonces mi mamá bailaba conmigo, cha-cha-cha, mambo, eso, para no dejarme, pero la clase era para adultos. Entonces yo aprendí, aquí en Estados Unidos, Univisión tiene el programa de Mira quién baila. Yo quedé en segundo lugar. Yo bailo todo con mi mamá. ¿Cuándo comienza o cuándo entra en eso de lo artístico, de la actuación? Ya supe que fue mimo también. Sí, soy. Todavía. Claro, esos son artes que nunca se dejan. ¿Cuándo se inicia en esa línea? Bueno, profesionalmente en 1973. Entré a la obra Jesucristo Superestrella. Wow. Pero entré de extra, ahí entre La Bola y Los Leprosos, El Pueblo y todo eso. Pero realmente empecé en la carrera artística un 2 de noviembre de 1953. Ese día nací. Ya era artista. Nací en una familia de artistas. Yo todo lo que vi era mi mamá bailando en los teatros, así por la cortina me asomaba. Me dejaban en casa de los artistas de recién nacido y cosas. Siempre fui en medio artístico. En algún lugar yo escuché de una experiencia que tuvo con la primera dama de México. Ah, sí, cuando estaba López Portillo de presidente. Sí, eso fue algo muy especial. ¿Fue esa época? Fue en los 70s, sí. Yo me casé a los 20 años con Rosalinda y a los 23 tuvimos a nuestro primer hijo. En esos años, fue cuando entonces éramos pobres, pero no pobres, pastor. ¡Pobres! Vivíamos en un cuarto de azotea ahí con tilde. Con tilde. Todas pobres. Teníamos a un niño recién nacido y entonces yo lo único que sabía hacer era actuar y cosas de teatro. Entonces yo me ponía peluca, payaso y todo y salía a los parques a buscar fiestas de payaso. Esa era la forma de sostener la familia. Sí, acá, y después en Pulgueros vendía camisetas de Hello Kitty y cosas. O sea, yo anduve por todos lados. Entonces yo hacía pantomima y estudié pantomima. Mi papá, en una de las veces que lo vi a mi papá, porque se desapareció a los 5 años y lo volví a ver como a los 13 años. Venía de Francia, había estudiado pantomima, entonces lo empecé a ver y yo veía cómo hacía pantomima, la mímica, el arte del silencio,
y me empezó a gustar y me enseñó como técnica, pintado de De blanco, blanco. con una línea negra, guantes blancos, usted sabe, el vidrio. Qué bien lo hace. No lo empujó. Entonces, hacía yo pantomima en la calle y una vez llegó un tipo y me dijo, oye, mira, yo soy el asistente de la primera dama, la señora Carmen Romano de López Portillo, se va a hacer el primer encuentro de pantomima en el Festival Internacional Yo, Cervantino. yo hubiese pensado que él también era comediante y pretendía. Sí, entonces me dice, y eh, no tenemos quien represente a México. Era un festival Es un famoso festival que todavía se hace en México desde hace muchos años, se llama Festival Internacional de Cervantino de y México. venían mimos internacionales. Venían artistas de bailarines, cantantes, músicos, orquestas, de todo el mundo vienen cada año a Guanajuato, de donde son las famosas momias de Guanajuato, y ahí se hace ese festival. Y no teníamos un mimo No había, es más, mexicano para no representarlo. había mimos, el único mimo era yo. Y era en la calle, yo hacía pantomima en la calle, y era una novedad, porque decían, ay, bueno, el mimo. Entonces dijo, queremos que tú representes a México. Es un encuentro como una competencia. Francia, Italia, Canadá y México. Yo representé a México, llegó y la final, el ganador es México y gané. Fue la primera vez que recibí un premio así, Pastor, la primera vez que yo conocí lo que era el éxito. Yo nunca había ganado ni siquiera una rifa. de veras. Nunca fue así. Y el teatro, ¡guau! Y hasta se me fue así la mirada, así como que, ay, como me dieron un premio que nunca supe dónde quedó después. Y ¿Qué el sería? premio, ¿Una estatuilla, alguna cosa de esa? una Sí. cosa está ahí. No sabemos dónde anda. No, quién sabe dónde quedó, porque al final pues, ya ni me acordaba. No sé qué, fue ahora sí que como que estaba drogado. No me acuerdo. Pero claro, no es para menos, se está ganando un premio internacional. Sí, pero fue una sensación de que nunca había yo vivido una experiencia Claro. así, más un teatro lleno. ¡Ah! Sí, vueltos locos de que yo había ganado y aplausos y el premio y abrazos y entonces yo no sé ni qué estaba pasando. Fue algo, y eso fue representé. Soy el único mimo mexicano con un reconocimiento internacional hasta el momento. Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Ok, recibió ese premio. A ver, cuando yo lo veo en la televisión pienso, él es perfeccionista, hasta los chistes parece que tienen que ser así, muy, muy, muy precisos. Latino. ¿Cómo nace ese deseo de hacerlo bien? Porque hay tanta gente que dice, bueno, lo importante es hacerlo. Pero hay gente que no, hay gente que se esfuerza para hacerlo bien. ¿Tiene memoria de ese momento en su vida cuando de alguna forma dijo, yo no quiero ser mediocre? Mi papá, ya cuando empezamos a tener relación con él, que se fue a Cuba, después se casó con otra mujer, se fue a Cuba, después regresó, y ya cuando vivió en México lo empezamos a ver esporádicamente. Entonces, yo empecé a estudiar pantomima con él, me empezó a enseñar, yo era el que más lo vi. Entonces, entonces yo empezaba a escribir, me decía, escríbelo. Entonces él me dijo que era la dramaturgia, cómo se escribía. Es más, él daba un curso de dramaturgia y yo lo tomé con él, aprendí a escribir libretos, historias. Entonces yo escribía, me decía, escríbelo, lo que piensas, escríbelo, porque nada más lo dices y no existe mientras no escribas. Entonces yo empecé a inventar cosas, empecé a estudiar cosas de actuación, hacía actuaciones. Entonces le decía, papá, mira, hice esto acá. Y me decía, ¿y eso qué aporta a la humanidad? ¿Qué pregunta? Y entonces una vez me mandó a estudiar actuación. Entonces hice la prueba de actuación. Entonces me dijo, ok, tenía yo que aprenderme un monólogo. Entonces ese monólogo era solito y hablaba de un gángster que estaba recordando a uno de sus amigos, gángster, eso que lo mataron. Entonces el gángster lloraba. Y decía, yo recuerdo a Billy, Billy, lo mataron, y lloraba. Y ese era un monólogo que me dieron en la escuela, yo iba a hacer ese monólogo para que me aceptaran en la escuela de actuación en México. Ya. Entonces me dijo, sale, estúdialo. Ok.
Entonces me lo aprendí y lo estudié, lo hice en el espejo. Acá, y lloraba, según yo, ¿no? Entonces un día mi papá estaba en su cama, en las mañanas se despertaba, se ponía una almohada y leía el periódico en su recámara. Yo estaba en ese día en la casa de mi papá. Y entonces entré y le dije, papá, ya me tengo el monólogo. Dice, a ver, dímelo, entra. Entras, desde que entras, entras Estás escena, en papel. ya estás acá y me lo dices. Ok, me dices, papá, te voy a decir el monólogo, lo mismo que me dijiste ahorita y lo haces. ¿Lo que era? Ok, yo soy tu público, dale. Entonces salí, papá, mira, ya tengo el monólogo. Ok, qué bueno. A ver, te veo. Mi amigo Billy, dice acá, y lo hice lo mejor, era mi papá. Mi papá era un excelente actor, era director de cine, de teatro, relevante, era Alfonso Arau. Y lo hice, bueno, casi acá, y lloré, y logré llorar de verdad. Acá, y me salió una lágrima, o sea, Digno de un Oscar. digno de un Oscar. Y entonces acabé, y así recuerdo a mi amigo Billy. No hay No me aplauso. no. Un abrazo de pie. Póngase de pie. Me dice, ven. Se sale de la cama. Me dice, acuéstate en la cama. Así vestido, métete igual que estaba yo. Ok, yo voy a entrar y te voy a decir, papá, ya me sé el monólogo y te lo voy a decir. No te lo voy a decir de memoria porque no me lo sé, pero ya sé de qué se trata. Ujú. Yo te lo voy a hacer. Eso que te voy a hacer no se hace, porque voy a influenciarte. Pero tú no puedes ser mediocre. Tú no puedes hacerlo a la mitad de lo que tú puedes hacerlo. Qué expresión. Tienes Tú no que ser puedes ser el mediocre. mejor del mundo. Y si no logras ser el mejor del mundo, al menos con pretenderlo ser, siempre serás un poquito mejor. Y siempre serás diferente a todos. Y siempre harás todo con excelencia. Te lo voy a hacer. Y sale y entra mi papá. Dice, papá, me dice a mí, voy a hacer el monólogo. Dice, ok. Y empieza. A la mitad yo ya estaba llorando. Así, pero y al final dijo, yo recuerdo a mi amigo. Y lloró, y lloró, y lloró. Dijo, ya acabé. Y seguía llorando, de verdad. Entonces, Era un actorazo. Sí. No, pero aparte me arrolló. Sí. Me dijo, sigue estudiando. Y Qué después, lección. sí, ¿no? La Entonces, mediocridad no puede ser parte sí, de según la yo vida. lo decía lo mejor, pero no tenía yo un compromiso de ese nivel. Qué lindo. Y entonces salí, entonces ya pasó una semana que antes de mi prueba, le dije, papá, ya estoy listo para la prueba. Dice, ok, ojalá la pases. Digo, ¿quieres que te haga el monólogo? Dice, no. Yo sé que la vas a pasar. Pasé y acá, y le hablaron de la escuela. Señor Arau, su hijo trae los genes. Fue el mejor de la prueba. Y entré a estudiar actuación. Eso es impresionante. No sé, yo creo que sí sé quién me contó esto, pero me pareció muy interesante. La historia de que alguien lo contrata en la calle como mimo para que vaya a una fiesta, no sé si era Privada, una fiesta, sí. privada, sí, así era la No, y mire historia. fíjese, mire, le acabo de contar de que gano el Cervantino como mimo. Una semana después ya estoy en la calle otra vez, porque yo hacía teatro, pantomima en la calle porque seguía siendo pobre. Aunque ya tenía el título del primer mimo con un certificado internacional mexicano, otra vez a la calle. Pero era yo muy bueno. Y entonces yo hacía teatro bien bonito. Ahora los mismos de ahora imitan a la gente y la copian. No, yo hacía teatro, de historias de teatro, ¿no? Y tenía un perro que me jalaba para todo, de mimo, ¿no? Y entonces de pronto se acerca un tipo y me dice, oye, ¿haces fiestas particulares? Y dije, sí, claro. ¿Y hacía? No. No. Pero pues, ¿cómo va y me pregunta eso? Si pagan por hacerlas. Le dije Si yo, pagan no, estuve a punto de decirle, yo soy el padre de las fiestas particulares. Y entonces me dijo, oye, pues te contrato, mira que una fiesta. Ok, ¿sabes? Entonces ya llegué a la fiesta
en un lugar. ¿Eso fue antes o después de lo de la...? No, después. Después de. Después del premio. Sí, yo ni le dije. Yo estaba contratando al mejor mimo de México. Soy internacional. Sí, no, tenía un certificado internacional. Entonces, ya pues, dije, ok, llegué a la fiesta pintado de mimo, de blanco. Le dije, oh, ¿dónde está? Y usted era lo principal, Sí, yo el dije, main attraction. Sí, y dije, yo voy a hacer, pero en una fiesta enorme, en una casa enorme, un jardinzote. Yo creo que eran como políticos, porque todos con corbata, y había meseros con charolas, y todos estaban tomando, y mujeres así muy bellas con vestido así. Y eso que era de día, la fiesta. No era de noche, era como a las 2 de la tarde, por ahí. Entonces me dijo, ¿dónde? Le digo, ¿dónde voy a actuar? Dice, mira, ahí en el jardín búscate un lugar donde no estorbes. Uy. Ay, qué frase. Yo venía de ganar el Cervantino representando a mi país. Usted no sabe con quién está Sí, no tratando. sabe con quién, sí, pero yo era pobre, me quería ir a mi casa, pero dije, no, pues tengo un hijo, vivo en un cuarto de azotea, tengo un hijo recién nacido, ni modo que me vaya. Cuando tengo necesidad de dinero para sostener a mi familia, me tengo que tragar el orgullo. Y la humillación. Hay que trabajar. Y la humillación. Hay que... Entonces fui a buscar y había una tabla ahí en el jardín por allá, la agarré una tablota que había, la puse ahí, y la dirigía donde estaba la gente, ahí todos tomando, y los vasos y los meseros, ni quien me viera. Entonces ahí tomé una decisión, pastor, que yo creo que esa decisión cambió mi vida. De veras. Porque me acordé de lo que me dijo mi papá en aquella cama. No puede ser mediocre, tiene que ser el mejor. Entonces dije, por la humillación, porque no sabe que acabo de ganar representando a México, y por quién soy, y por mi familia, voy a hacer el mejor show de mi vida. Me paré en esa tabla, dije, no me importa que nadie me vea. Eso debe ser un capítulo de un libro, de un seminario que demos. En momentos de humillación debo crecerme. Dios habla constantemente de la excelencia. Sí. Es o todo o nada. Dios dice en su palabra, prefiero que seas frío o caliente, pero no tibio. Yo a los tibios los vomito. Wow. A los mediocres no los soporto. Buena aplicación. A los de doble moral no los soporto. Entonces, eso era, yo no sabía de la Biblia ahí, pero eso significaba. Entonces dije, ok, les voy a demostrar a este desgraciado que me acaba de humillar quién soy. Y empecé, hice una maravilla, se me salieron las lágrimas. Me acuerdo que mi historia era del amor, entonces me acuerdo que en un movimiento duro que hice así, yo vi mis 2 lágrimas volando enfrente de mí. No es cierto. Sí, de veras. sí, esa escena. Estaba llorando de verdad. De verdad, sí, sí. Aparte, entre la historia que estaba haciendo, que era de amor, y la humillación, tenía un coraje, y aparte yo sabía que estaba haciendo que era yo en ese momento el mejor mimo del mundo. Lo de papá estaba allí. Ahí estaba, no, dijo, yo No soy, mediocre. Yo no mediocre, yo soy el mejor. ¿Cómo reaccionó la gente? Entonces, pues nada, acabé y uno por allá lejos aplaudió y otro por acá aplaudió, y el de acá se dejó venir así con ojos de aquí. Me dijo, eres buenísimo. Uno. Sí, ¿te gustaría hacer televisión? Si lo referimos esto a la Biblia, que más adelante se lo vamos a referir, eso es Dios así dice, habla, eso es lo que dice Dios. Nada más faltó que dijera, una voz en el cielo que dijera, este es mi hijo en el cual me complazco. Este es mi mimo amado. Mi mimo amado. Entonces, digo, sí quiero hacer televisión. Bueno, ya llego allá a Televisa. Entonces me da su tarjeta, era Televisa. Y le digo, ok. Dice, mira, vamos a hacer un nuevo programa con una nueva estrella. Vamos a lanzar una nueva estrella, una muchachita muy linda. Y queremos que sea un programa muy moderno. Y como en la televisión mexicana nunca ha habido un mimo, que hasta el momento no ha habido otro, pues tú vas a ser el mimo. ¿Te gusta? Sí, digo, sí, ok. ¿Y cómo se llama la estrella que van a lanzar? Dice, se llama Verónica Castro. Feísima, por cierto. Un monstruo. Y entonces el primer... Qué ojos tan preciosos. Sí, tiene. el primer Ella, programa, toda, y es una muñeca. Sí. Y en ese tiempo, ¿Qué edad podía 1980. Ella es 2 años mayor que yo. Por el momento es 2 años mayor que yo. Por el momento. Entonces,
O sea que era una adolescente, 15, 17 años, una cosa así. 24 años. Tenía. 24 Ya. años. Entonces, bellísima, bellísima. Entonces y empezó el programa de Verónica Castro, se llamaba Noche a Noche, y yo era el mimo. Que mire, esta es la foto del mimo para que vea cómo estaba yo y cómo el chiquito es mi hijo que se volvió el mimo más chiquito del mundo, que lo invité, lo pinté igual, y así que los dos estábamos en el programa de Verónica Su hijo Castro. mayor. Mi hijo mayor, Ademar, Ademar. que ahora ya es mayor. Eso fue hace 44 años. Y entonces, pues me volví el mimo de la televisión y ahí fue mi inicio en la televisión profesional, con Verónica Castro. Y ese contrato, bueno, esa invitación ocurre en la noche del maltrato. No era noche, era día. Perdón, sí, la tarde. Sí, después de una humillación y entonces horrible, donde no estorbes. Sí, y eso me hace decidir, o sea, yo me doy cuenta después ya con tantos años de vida y de experiencias, y después yo he hecho teatro, cine, radio, televisión, circo, calle, cárcel. Digo, no me he metido a la cárcel, sino que he actuado en la cárcel. He hecho todo. ¿No ha ido preso nunca? Sí, una vez, sí. Pero y no fue mi culpa. No. Nos agarraron en bola, una bola de hippies. Estuvimos 3 horas en la cárcel, pero hay detenidos, vaya, pero y después nos soltaron. Qué susto. Pero sí, qué susto. Así que sí he estado en la cárcel. Sí he estado en la cárcel. Entonces, lo más importante para mí que he llegado a decir es que la decisión de voy a hacer una excelencia, voy a hacer lo mejor que soy, la mejor versión, lo que sé, lo voy a hacer a lo mejor que puedo. Años después, yo soy conferencista, como sabe también. Entonces, tengo una conferencia que se llama Sin fracaso no hay éxito. Entonces, la definición de éxito, yo siempre voy al diccionario y veo, hay muchas definiciones. Éxito hay una de las definiciones de éxito, una de ellas es final feliz. El éxito es que salió como... Final feliz. El diccionario dice... Me gusta. Final feliz. Sí. Al final de cuentas, salió como yo quería. Sí. Salió como yo lo planeé. Qué lindo. ¿Sí? Entonces, el éxito realmente es una de las frases, cuando tú tienes la oportunidad de hacer lo que más te gusta, que es además lo que mejor haces, cuando tienes esa oportunidad y lo haces con excelencia, lo mejor que puedes, aunque nadie te vea, eso es el éxito. Gloria a Dios. Y oportunamente Dios suele tener a esa personita que me tiene que ver ese día, aunque nadie más me vea. Todo pasó así. Esa fue la puerta para entrar a la televisión. A la televisión. ¿Televisa era? Televisa. Sí, Televisa. Estamos conversando con Fernando Arau. Regularmente en Escuela de Pescadores tengo pastores, tengo evangelistas, tengo teólogos, a menudo tengo teólogos, pero nunca habíamos tenido un teólogo comediante. Este es el teólogo más simpático que yo he tenido en la Escuela de Pescadores. Es posible que usted recuerde cuándo lo vio por primera vez o dónde. Alguien va a decir, yo lo vi en Televisa, o de pronto alguien dice, no, yo lo vi en la calle, o lo vi en una iglesia. En una película. En una película. En un radio, sí. En el cine, en una gira de teatro. ¿Quién sabe? Yo pienso que he tenido como 14 vidas, de verdad. En los comentarios, por favor, dígame algo acerca de Fernando Arau, del Fernando Arau que usted conoció, el Fernando Arau con el que se ha relacionado de alguna manera. ¿Dónde lo vio? ¿Dónde lo conoce? ¿De dónde lo conoce? ¿Qué significa para usted? Aquí en los comentarios, por favor, déjeme saber un poquito más. Le aseguro que los voy a leer y le aseguro que le voy a contestar igualmente. Yo quiero seguir conversando. Lo de Televisa duró más o menos ¿cuántos años? Empezó en 1980. ¿Y para cuándo eras ya famoso? En 1985, 84. En 4 años. En 4 años, pero famoso, no famoso. ¡Famoso! ¿No? Así como era pobre, no pobre, sino pobre. Aquí famoso, famoso. Wow.
Entonces, acabando de Verónica ¿Esa fue la Castro, época de oro? la época de oro En México. donde surgió, y aparte la televisión estaba haciendo un cambio de alguna manera, de rompiendo las estructuras de los programas viejos y todo. Y entonces, ¿Te reconocían en las calles? bueno, hice un programa que se llamaba Cachún Cachún Ra Ra, que era Cachún, Cachún cachún, Ra, ra, es la ra. porra de la universidad. ¡Oh, ya! Cachún Cachún Ra Ra, Cachún Cachún Ra Ra. ¡Oh, ya! Universidad. Y era en los estadios y la porra. Entonces éramos 12 estudiantes en la preparatoria, ni siquiera en la universidad. Y yo era uno de los 12 estudiantes, nada más que después el productor era el mismo que hizo el programa de Verónica. Y ya, ¿De quién era? Llano. Luis de Llano. Luis de Llano. Y ya en ese momento, cuando él empezó a ver mi creatividad, el programa de Verónica, se sorprendió. Inclusive Verónica ya era como mi hija, porque ya cada rato, y aquí me acercaba y me decía, es que no sé, tú dime, ¿cómo? Es que no sé, tengo que bajar esa escalera, pero me siento tonta. Le digo, mira, agárrate el florero, agárratela. Entonces yo le decía, y cada rato se me acercaba, y tú dime. Entonces ya yo le decía, llegó un Eso es momento, un don de Dios. sí, es un don de Dios. Es algo que Dios le regala a alguna gente. Sí, yo le digo que tengo esta condición de neodivergente. Yo tengo una condición neuronal que mi cerebro, mi creatividad y mi velocidad de pensar es muchísimo. Entonces, yo le decía a Luis de Llano, mira, hay que hacer esto con Verónica y acá. Y entonces llegó un momento en que me dijo, "Oye, es que es tantas cosas que me dices que me atormentas. ¿Sabes escribir o no televisión?" Le dije, no. Le dijo el escritor, enséñale cómo se escribe televisión. Se escribe en 2 columnas. Lo que haces y en dónde lo haces. Ok. Entonces, no, lo que haces y lo que dices. Entonces, el escritor me dijo, yo te voy a enseñar, en 2, 3 meses ya vas a poder escribir. A las 2 semanas estaba yo escribiendo el programa de Verónica. Wow. A los 5 meses yo era el escritor del programa de Verónica y el mimo. Entonces ahí ya nos pudimos cambiar a un departamento de una recámara con ya nuestra mansión con un niño recién nacido. Y entonces, después de ahí acabó Rosalinda. Rosalinda. Y entonces acabó ese programa y entonces Luis de Llano dijo, vamos a hacer otro programa, que no, que con los estudiantes. Y eso, ok. Cachún, cachún, ra, ra, sale. Así se llamó el Así nuevo el programa. programa. Y a nosotros nos llamaban los cachunes, ¿no? Y entonces, ok, entonces me contrató para ese programa. Me dijo, tú vas a ser el escritor, el director y el actor. Ah. Así que yo entré. ¿Y pagan por todo los eso? tres, Ok. por los tres. No, aparte yo escribía los programas y derechos de autor, escribí la obra de teatro y la película. Y todo fue un exitazo. De veras. Durante años, 7 años de éxito. Y entonces llegó un momento que me preguntó que si era yo famoso, que si me conocían. Llegó un momento en que era un fenómeno ese programa, y ya en la calle, si yo entraba a un restaurante y alguien notaba, me veían en la calle que yo estaba en el restaurante, tenían que cerrar el restaurante y sacarme por atrás, y la gente, ¡ah, el cristal, Ferna, Chicho, me llamaba yo en el programa, Chicho, cachón, cachón, y de la gente, no. Qué rico. Bueno, yo no sé si es rico. Sí, bueno, la adulación siempre es seguro. rica. Sí, es Y aparte el verdad. éxito, combinado con un éxito real también. Televisa era muy importante en México. Televisa es la cadena más importante de Latinoamérica, No solo México. no solo México. Ella fue la primera, ahora ya hay muchas, pero fue la primera televisora que tenía sus propios estudios para hacer sus propias telenovelas y sus propios programas. Ajá. Y aparte, para entonces, ¿ya estaba en otros países? ¿En esa época, en los ¿Televisa? 80? Sí. No, estaba en Centroamérica. nada más. Centroamérica. Sí. Entonces, para entonces ya lo comenzaban a conocer a usted en Centroamérica, en otros países. Sí, no, aparte vendían ¿El programa? El programa, entonces varios países empezaron a comprar Univisión para que se viera en sus países, y se fue extendiendo. Ya al final del 89, ya se veía en todo el continente. Wow. Cachún, cachún, ra, ra. Wow. Entonces sí me conocían ya en todos lados. Ese fue el programa que me dio a conocer en todo el continente americano. Yo ya me conocían. ¿Cuándo ocurre lo de Miami? ¿Cuándo ocurre lo de Univisión? ¿Cómo ocurre eso? Entonces era yo, ya entonces hice Cachún, Cachún, me volví muy, muy famoso. Acabó Cachún y entonces uno de mis sueños era ser comediante solo. Yo venía de grupos de teatro, de películas, siempre en grupos, actores. Entonces yo quería ser comediante solo. Y yo siempre fui humorista. Todo jajaja, inventado. ¿Usted nunca ha pensado
¿quién se ha preguntado quién inventará los chistes que la gente cuenta? Sí, yo me he preguntado eso Bueno, muchas veces. está usted frente a uno. Mm. No, yo no he inventado todos los chistes, pero invento muchos y como salgo en la televisión o en el radio, la gente los ve. En la tarde me los están contando. Un chiste corre mucho más rápido que un rumor. Y me lo Eso- están contando mal pa' colmo. Sí, entonces, De esa forma no me da risa, ¿no? no, entonces los chistólogos que nos llamamos, que nos sabemos supuestamente más de 10,000 chistes, tenemos un código de honor que si me cuenta un chiste que yo inventé, aunque yo sepa que yo lo inventé, yo no lo puedo decir yo lo inventé porque es muy presuntuoso. Ya. Y los chistes se vuelven del dominio público inmediatamente. Sí. Entonces, ¿no? Entonces empecé de comediante solo y como venía yo de Cachún Rorray súper famoso, pues tenía mucho acceso a todos los lugares como comediante. Además resultó que sí era muy buen comediante. Ah, Me tardé 11 meses en escribir mi primer show de comediante. 11 meses. Sí, porque era yo solo. Dije, en una hora, ¿qué hago? No, o sea, después, no, mi primer show fue de 2 horas. Entonces, yo escribí todo, lo ensayé, todo. Y resultó que lo que era un éxito era mi humor, mi tipo de humor. Porque yo no decía malas palabras. Y todos los humoristas Cosa decían, extraña en el día cosa de hoy. extrañísima. Sí. Y me decían, oye, tú no necesitas, a veces me decían, oye, ¿por qué? Pues si te hacen falta es como un ballet, unas muchachas atrás bailan. Dije, es que no me hacen falta. Y las personas que iban a ver en un teatro me decían, oiga, yo lo fui a ver con mi hija de 10 años, le encantó el show. Qué linda. Claro, porque yo hacía show Belleza. para toda la familia. Ujú. Entonces eso fue mi éxito. Y entonces me volví un comediante famoso. Entonces vine acá, entonces empecé el Cachún, ra, ra. Después de todo eso, bueno, en Cachún, ra, ra, la fama me tiró, me tumbó. En este instante estaba yo aquí diciendo, pensando, la fama siempre trae un costo y oigo a mucha gente diciendo, la fama me hizo mucho bien, el dinero me hizo mucho bien, pero vino acompañada con algunos males. En el caso suyo ocurrió así. Vino acompañado con todos los males. Yo viví con un padre ausente. Mi familia nunca me habló de Dios. Yo me hice en la calle, en un barrio duro de México, de la Ciudad de México, que ni siquiera las calles estaban pavimentadas. ¿No? Cuando venían los de la calle de arriba nos agarrábamos a pedradas. Entonces, yo crecí sin Dios, sin ley y sin padre. Como animalito del bosque. Nadie me dio instrucción, nadie me dio guía, nadie me dio principios, nadie me dio valores, nadie me dijo nada. Mi abuelita era muy linda, veía las telenovelas, mi mamá trabajaba todo el día, sus clases, trabajaba con mi tía. Y yo pues llegaba a la escuela y a la calle, a jugar a la calle, llegaba a las 8 de la noche, me iba quién sabe hasta dónde, mi abuelita muerta del susto, llorando, o sea, llegó un momento, crecí sin ninguna instrucción. ¿Esa fama vino acompañada de dinero también? Si de pronto era pobre y de pronto de un segundo a otro me vuelvo un famoso y rico, sin principios, sin valor, sin nada, Qué desastre. gracias a Dios, pastor, sigo vivo. Me hice famoso, empezó acá. Es una fórmula para la muerte. Exactamente, exacto, y entonces con ese, y dinero, y entonces ahora yo era famoso, y iba a las casas de las artistas, y empecé a tener nuevas amigas, nuevos amigos. ¿Cómo reacciona Rosalina? Ya teníamos 2 hijos para ese momento, Habían nacido los- y entonces pues era una historia de amor desde los 13 años, Rosalinda, hasta que yo entonces empecé a llegar tarde, empecé a no llegar, empecé a llegar oliendo alcohol. Y a otro perfume. Y a otro perfume. Entonces llegó un momento en que Rosalinda me dijo, oye, toma una decisión, o la fama o tu familia. Uy. Y entonces, Esto lo está escribiendo el artista ese, o ella usó esa frase. no, ella usó esa frase. Ella me dijo, Ella toma dijo, una decisión. ¿la familia o la fama? La fama o o la la familia. familia. Yo en ese momento hice así como un recuento de daños y ganancias de mi vida. No. Dije, pobre,
fui payaso, vendí en los pulgueros, he sufrido muchísimo. He estado adelante, siempre he estado empujando la carreta cuesta arriba. Me merezco, así que decido la fama. No, no puede ser. Y con toda esa ignorancia, sin valores, sin principios de qué es la familia, que no, dije, no importa. Y tenía mi hijo mayor ya tenía 11 años y el otro tenía 7. Y le dije, pero no te preocupes, a mis hijos nunca les va a faltar nada. ¿Y qué Porque yo significaba pensaba eso? que tenía mucho dinero yo, pero no pensaba por mi ignorancia estúpida que lo que les iba a faltar es lo que a mí me faltó, su papá. Y me fui de la casa. Porque me dijo ella, bueno, si decides la fama, ahí está la puerta. Era fuerte ella. Sí, vieron, ¿no? Eso, Cuando pero menos no me lo firme. dijo 2 veces. Al otro día empecé a hacer mi maleta. Bueno, empecé a buscar un departamento, me puse un departamento, ya tenía mucho dinero y yo, cortinas de seda, un comedor de caoba que mi abuelita siempre decía, ay, mi sueño es un comedor de caoba. Compré un comedor de caoba donde nunca me senté y empecé a vivir la vida loca. Esa historia duró 5 años. La vida loca, a veces iba a mi casa, dice que a visitar a mis hijos, y al principio mis hijos decían, mamá, ahí viene mi papá, y ya, hola hijos, ¿cómo están? Pero eso acababa en gritos, en insultos, en ofensas, en violencia terrible, digo, nunca golpes, pero Ella nunca le pegó. no, ella nunca me pegó. Y entonces pasó el tiempo y yo de vez seguía yendo, a veces llegaba en la noche o en la madrugada de la fiesta, tomado, queriendo entrar a la fuerza, ¿no? Entonces, con el tiempo mis hijos seguían diciendo lo mismo cuando yo llegaba, pero con diferente tono. Decían, mamá, ahí viene mi papá. Ay, Jesús. Y entonces eso fue terrible, fue una historia terrible, 5 años, hasta que llegó un día que en ese departamento estaba yo de rodillas con una resaca tremenda de la fiesta anterior. Ya estaba yo en alcohol, en fiestas, en mujeres, Lo que fuera. lo que viniera. Y entonces estaba yo de rodillas ahí en ese departamento y digo, ¿qué hago yo aquí? Cada día era yo más famoso, más rico, cada día era más miserable, más vacío, más triste, más culpable. Literalmente en varias ocasiones decía yo, es que me debería de morir yo. Pero no quería suicidarme, sino que debería de morir porque no me merezco estar vivo de todo lo que estoy haciendo. Y después me acordaba, ¿y qué pasó con mi historia de amor? ¿Y qué pasó con mi familia? Sentía amor por ella, por su esposa. Yo siempre por estuve sus hijos. enamorado de ella. Mm. Y yo sigo enamorado de ella. Y entonces, de plano, me paré, pensé, habían pasado 5 años desde que me fui de mi casa. Dije, lo único que 5 tengo... años desde que había decidido entre la fama y la familia. Exactamente. Eso es un buen negocio, decidir por los millones y por la fama y la grandeza y dejar a la esposa. Muchos artistas podrían decir que lo mejor que les ha pasado en la vida fue volverse famosos y ricos. Para mí fue lo peor que me pasó. Fue lo peor. La fama me arrolló, me atropelló, me revolcó. Me hizo el mayor daño que he tenido en mi corazón, me lo hizo la fama. Entonces me paré, me bañé, fui a mi casa, toqué la puerta, me abrió ella, me dijo, ¿qué haces aquí? Le dije, vengo a pedirte perdón. Fue a casa de Rosalinda, De Rosalinda. Y de sus hijos. A mi ex casa. A su ex casa, claro. Entonces, Tocó la puerta. sí. ¿Abrió ella? Ella abrió. ¿Entró para conversar con ella o fue ahí en la puerta? En la puerta fue la Sí, conversación. ni siquiera entré. No me dijo pasa. Me dijo, ¿qué haces aquí? Mm. Le dije, Vine. vengo a pedirte perdón. Le dije, no puedo seguir viviendo acá afuera. Tengo que vivir con mi familia. Ustedes son lo único que tengo. Acá afuera me voy a morir, le dije. Okay. Y entonces ella... se puso a llorar. Y entonces me dijo, mira, yo te perdono. Era de una familia cristiana. Ella viene de una familia cristiana. Lo cual yo nunca supe, porque tampoco nunca los vi ir a la iglesia. Pero el momento en que me fui, en ese momento también ocurrió algo en su familia, que sus papás se divorciaron. Ah, qué duro. Entonces la mamá
le habló a Rosalinda y a su otra hermana y a sus dos hermanas, les dijo, vamos a refugiarnos en la iglesia. Entonces empezaron a ir a la iglesia cristiana. Buscar a Dios. Yo no sabía eso, porque cuando yo me fui apenas empezaron, pero ya eran cristianos y Rosalinda sí leía la Biblia y les decía a los niños que Dios y eso, cosa que a mí eso nunca me pasó. Y entonces me dijo, yo te perdono, pero no voy a permitir que vuelvas a vivir con nosotros nunca. Ay, Jesús. Le dije, ¿por qué? Te sentiste morir. ¿Por qué tan drástica? Sí. ¿No? Me dice, porque tú no sabes nada de Dios y te vas a volver a ir, yo lo sé. Uno no cambia así nada más porque sí. El único que te puede cambiar es Dios. Tú lo que necesitas es una transformación, que te transformes en otra persona. Y eso nada más lo hace Dios. Y tú no sabes de Él. O con una condición. Puedes vivir con nosotros. Si a partir de hoy vas a la iglesia con nosotros el resto de tu vida. Si no, no. Fue bastante clara. Sí, bastante clara. Le dije, mira, Rosalinda, para que yo crea en Dios como tú crees, a mí se me necesita aparecer. Eso que me pides es imposible para mí. Que vaya a la iglesia el resto de mi vida, que no te falta decir que quieres que lea la Biblia. Yo nunca la he entendido, no sé ni qué. Mira, Dios yo sé que es el de la iglesia y el de la religión y ya está ahí. Pero yo no tengo ninguna relación con Dios nunca. Si cambias de opinión, me hablas. Me di la media vuelta y me fui. Un mes después. A pesar de lo arrepentido, golpeado. Ahí la soberbia y eso. No, pero aparte para mí era la Biblia y Dios. O sea, era una batalla, otra cosa. Es como si me dijera, quiero que vayas a la luna. Pero bueno, pero da la impresión de que eras como alérgico a la cosa. No era alérgico a Dios, sino que se me hacía un evento titánico. O sea, creer en Dios, sí, yo sabía de Dios, pero así ya de creer en Dios y ser religioso. Ya. La idea que yo tenía de los católicos era que tenía que ser religioso y irme de rodillas a la Virgencita de Guadalupe y cosas así. Todo ese evento de ser religioso. Exige demasiado. No, y ser religioso, sí. que era lo que yo conocía a los religiosos. Dije, no, o sea, me estaba pidiendo ser religioso. Dije, es que eso yo no lo hacía hacer, ni lo voy a hacer. No quiero ser uno de esos. Y usted se fue. Me fui. Dio la vuelta y se fue. Me fui. Al mes volví a tocar la puerta. No me toqué la puerta tan rápido. ¿Por qué volvió? ¿Qué pasó durante ese mes? Durante ese mes. ¿La seguía? Claro. No, y ahora peor, porque ahora yo ya había ido, me había humillado de alguna manera a ir a decirle te pido perdón. Y entonces yo pensaba en esa frase que me ataladraba a la mente, a menos que vayas con nosotros a la iglesia el resto de tu vida. Y yo pensaba en eso, pero ¿cómo voy a hacer eso? Y yo pensaba, no tanto que no quiero, sino decía, voy a fallar. Voy a fallarles porque ella me está exigiendo algo muy... Es como si me quiero que aprendas a nadar en el océano. No, ¿cómo? Total que un día ya... ¿Se rindió? Pues fíjese que por primera vez hice algo que nunca había hecho. Y yo me puse de rodillas un día. Donde vivía, en su departamento. Y le dije, Dios, si tú existes, revélate, muéstrame. Y al otro día me desperté y dije, no, yo tengo que regresar. Y entonces me bañé, fui. Toqué la puerta, era domingo, eran las 8 de la mañana, me abrió mi hijo el menor. Me dijo, ¿vas a ir a la iglesia con nosotros? Y yo le dije, pues, sí que era mi intención, le dije, sí. Y su carita pagó la mitad de mi vida. Y en ese momento baja Rosalinda con el otro hijo, el mayor. ¡Vámonos! ¿Vas a ir a la iglesia? ¡Vámonos! Dije, no, espérate, vamos a hablar. No, ¿qué vamos a hablar? Súbete al coche. Dije, vamos. Y me dijo el hijito, ya, papá, vamos. Y me estuvieron atrás en el coche para colmo ahí. Y yo dije, el coche, ya, ahorita y aquella dando instrucciones ustedes. Y ya saben, cuando lleguemos le dicen a no sé quién acá y se van con los niños. Yo ahí sentado. Llegaron a la iglesia. Llegamos a la iglesia. ¿Qué iglesia es? Sí, Príncipe de Paz. Príncipe de Paz. Presbiteriana. Presbiteriana en la Ciudad de México. Una iglesia de 2,000 personas.
1,000 personas arriba, un mezanín con otras 1,000, Templo un grande. púlpito enorme, para 40 personas, un coro de señoras así con toga y un teclado. Una iglesia grande. Y cuando íbamos llegando, ya bájate el coche. Entonces llegamos a la iglesia y ahí iba yo así como en la manada. Y cuando iba yo a entrar a la iglesia, ¡ay! Ahí me frené. Y cuando hice así me frené, pensé, me van a reconocer, porque en ese momento yo era muy famoso en México. Me conocía a todo el mundo, era de la televisión, era exitoso, Claro. ya era el comediante, uno de los mejores comediantes de México, todo el mundo me saludaba en la calle, autógrafos, y ahí no había teléfonos celulares, ¿no? de autógrafos, y cómo no, y dije, me van a reconocer, y mis amigos se van a enterar que entré a una iglesia, ¡qué vergüenza! Qué horrible. Sí, qué horrible. Y entonces en eso me agarra de la mano el menor. Eso. ¡Ya, papá! Y me mete Vamos. y entro a la iglesia, nos vamos como a la sexta, séptima fila. Eran bancas esas grandes de madera enormes, sí, una sí. vieja. Y ahí nos sentamos y yo estaba pensando, me van a reconocer. O sea, si me piden un autógrafo adentro de la iglesia, qué vergüenza, ¿no? Y en las escuelas, en las iglesias presbiterianas, cada vez que la música y el coro acaba, ni siquiera aplauden. Agarran Muy conservador. Sí, el programa. el programa y hacen así. Yo dije, ay, yo cuando vi el coro yo ya iba a aplaudir y me dije, no aplaudan. Entonces, de pronto estaba yo ahí en la iglesia y el pastor sale y empieza a hablar el pastor. ¿Por qué Dios hizo al hombre, al varón? ¿Por qué lo hizo? Porque el hombre. Dijo, porque Dios, inclusive el Padre, se dio a conocer con su hijo varón. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, ¿y cuándo vamos a conocer al Padre? Jesús les dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno mismo. Amén. Y entonces dijo, el varón es el que cuida la puerta de su casa, es el que cuida a su familia, es el que educa a sus hijos, el que los disciplina, el que los abraza, el que les da amor, el que ama a su esposa, el que hace la familia. Y empezó a decir todo eso. Pero no podía ser más atinado el sermón. Sí, así como, sí, así. ¿Qué ha pasado muchas veces? Uno va a la iglesia y dicen, ay, está exactamente diciendo, me está diciendo a mí, Sí. me estarán espiando. Y empieza a decir todo eso. Y yo digo, yo no soy nada de eso. Yo no Soy lo contrario a lo yo que... no soy ese varón. Al menos no lo contrario, pero yo no soy ese. Y entonces de pronto sigue y sigue y sigue. Y de pronto me dan ganas de llorar. Por todo lo que está Estabas diciendo. descubriendo que Dios te estaba confrontando. Sí, no, yo no sabía eso porque ni idea, pero así Pero me estaba ocurriendo. estaba ocurriendo. Ahora que lo pienso después, ya dije, Claro. sí, ahí me confrontó. Sí. Y cuando tomé la decisión de hacerlo mejor en la fiesta privada, ahí Dios estaba conmigo. Sin porque duda. me abrió la puerta para la televisión y empezó su carrera. ¿Y sabe cuándo empezó esa carrera? ¿Y sabe cuándo terminó? Hasta el día de hoy no termina. No termina. Y entonces siguió y de pronto dije, no voy a llorar, porque aparte pensé, mis hijos nunca me han visto llorar. Y además los hombres En no México lloran, los ¿no? machos no lloran. No, hay una política, una cultura que los hombres no lloran. Y entonces dije, no puedo llorar. En Latinoamérica en general, Sí, eso el como machismo. que el machismo. ¿no? Entonces, entonces me empezó a brotar el llanto y dije, no. Y ¡fua! Lloró. No, que lloré es poco. Se me acabaron las lágrimas. Yo creo que en un minuto lloré toda mi vida. Así Pero es liberador. Sí, así, pero empecé así, que se me como los niños, así de como empecé a llorar, sigo tratando de no hacer ruido, pero así de horrible. Y ¿Los niños estaban ahí? Sí, estaban ahí, y sí, estaban Rosalinda también. aquí junto a mí, los dos niños a mi derecha. Y me estaban viendo, y se dieron cuenta, y estaban sorprendidos, así como diciendo, ¿no? Pero pues ellos sí, yo pensé que ellos no sabían por qué estaba llorando, pero pues ellos ya sabían, pues se iban a la iglesia. Claro. Y entonces de pronto, dice el pastor, si tú eres un varón que no hace esto que estoy diciendo, tú eres una porquería de hombre. Y cuando hace así, señala y me señala a mí. Y le digo a Rosalina, ¿le dijiste algo? Ay, ¿cómo crees? Claro. ¿Y por qué me señaló? No te señaló a ti, señaló para acá.
Y entonces siguió, y de pronto dijo, si tú crees que hoy Dios te habló a través de mí y crees que hoy es el día en que tienes que invitar a Dios a participar en tu vida para que restaure todo lo que se dañó y para que te regrese todo lo que perdiste que ya se te había dado. Ahí donde estás, levanta la mano y dile, Dios, yo te invito a mi vida, entra en mi corazón, levanta la mano. Y yo, así como parece que me lo digo, ¿sí? Y yo llorando, levanté la mano. Y dice el pastor, yo sé quién eres. Y volteó. Yo fui el único que levantó la mano. Entre en 2,000 2,000 personas. O al menos de los que estábamos abajo. Nada más estaba yo así. Y me dice, te voy a pedir un favor, pasa al frente. Le dije que no. Le dije no. ¿Por qué no? Me van a reconocer. Qué vergüenza. Ya. Aparte, si me paraba, iba yo a decir públicamente que yo era la porquería de hombre. Y aparte llorando, ¿qué pasó? ¿Soy hombrecito o no? Sí. Y entonces me dice, pasa. Entonces volteo para mi derecha y mis 2 hijos voltean y me hacen así como, vas, papá, pasa. Y todo un silencio sepulcral ahí. Y ya sabes, si los hermanos atrás, una viejita atrás empujándome la cabeza. Pasa, así digo, no me empuje tampoco. Total que bueno, me paré, salí y cuando me paré en el pasillo para caminar al púlpito, en ese momento siento la más grande humillación que yo he sentido en mi vida. Estoy diciendo públicamente que soy la porquería de hombre, que además sí lo soy. Y aparte estoy llorando. Y voy a ir al frente y me van a reconocer. Y empiezo a caminar. Es importante en nuestras vidas reconocer que somos una porquería. Y más en un momento donde sí lo somos. Y empiezo a caminar y ya antes de llegar sale un niño de la banca y me dice, Chicho, cachún, rara. Y siento Lo como... del programa. Sí, entonces siento así como que el primer latigazo de la Vía Crucis. Sí, me dio una vergüenza. Sí me reconocieron. Me dio una vergüenza, sí. Pero me dio más... No me halagó, ay, me reconoció. No, me dio una vergüenza. Dijo, no, pobre, o sea... Y como niño inocente viene a decirme esta porquería de hombre que Chicho y cachún. Y paso al frente y el pastor me dice, así en quedito, me dice, dale, dile, Dios, yo te invito a mi vida, entra en mi corazón. Y me pone el micrófono en la mano y se echa para atrás. Y yo... No es común eso. No. Fue un trato de Dios. Sí, porque aparte de que él sabía quién era yo. Igual. Es un trato de Dios. Y me deja ahí. Y yo llorando, no podía. Y el micrófono en la mano. Y ahí me quedé 5 segundos, que fueron como si fuera una semana. Y yo pensé, ¿qué hago? Y volteo así y veo la cruz enfrente. Y oigo mi voz. La oigo, pastor. Mi voz diciendo, para que yo crea en Dios como tú crees, a mí se me necesita aparecer. Lo que habías dicho. Ahí está. Dios me estaba diciendo. Sí, Era estaba él. trayendo a la memoria. Y ahí me rindo. Ya. Así en una emboscada, digo, ¿para dónde corro? ¿No? Si aquí están los indios, acá está el ejército y aquí están los leones, ¿para dónde corro? ¿Así de qué? No hay nada que hacer, lo único que podría yo hacer es voltear ahorita. Que no lo voy a hacer porque me van a reconocer. Uf. Y en una respiración me doy la vuelta y me enfrento a la iglesia. Y como si todos se hubieran puesto de acuerdo, como si hubieran dicho 1, 2, 3, dicen que en quedito, pero son 2,000 personas, dicen, es Fernando Arau. Y digo, Dios, grito. Ni siquiera con el micrófono, así con el micrófono. Dijo, Dios, yo te invito a mi vida, entra en mi corazón. Y caigo de rodillas. Y caigo así.
Y empiezo a llorar como nunca, así, y decía, qué pena, ¿no? Así yo diciendo, perdóname, adiós. Ay, gloria a Dios. Y entonces me paro, mi pastor allá, el pastor también impresionado, así inmóvil, ni se me acercaba, y aviento el micrófono, y me doy la media vuelta, y le digo, vámonos, ¿no? Y me dice, Rosalinda, no, siéntate, ¿no? Le digo, no, vámonos. Me parece que voy a estar sentando después de todo este número. Y la gente empieza a aplaudir. No con el programita. No, Aplaudir. a aplaudir y se empiezan a poner de pie. No, yo decía, no puede, así ya algo, me podría haber muerto ahí, ya con mucho gusto ahí iba donde fuera. Y ya, pues regresamos a la casa y en el coche nadie hablaba, y todos estábamos así como sorprendidos y yo seguía llorando. Llegamos a la casa y me dice Rosalinda, a mi ex casa, me dice Rosalinda, ¿y ahora qué? Le dije, pues yo voy a mi casa a arreglar lo del departamento, a sacar los muebles, a ver qué hago, regreso. Me tardé como 8 o 9 días. Una semana Una semana. haciendo la gestión. Y Durante esos días no tuviste comunicación, nada, nada. pero tuve una reflexión tremenda, que ahora pensándolo bien, y fíjese que eso nunca se lo he dicho a nadie. Nadie me había preguntado lo que me acaba usted de preguntar. ¿Qué hice yo en esos días? Pensaba en qué vergüenza con Dios. Y pensaba en el momento ese donde oí mi voz. Y para que yo crea en Dios como tú crees, a mí se me necesita aparecer. Pensaba en el momento en que le dije a Rosalinda, perdóname, vengo a pedirte perdón. Pensaba en mis hijos, cuando me decían así, en escenas así. Una buena semana para reflexionar, para revivirlo. Y empecé a pensar en todas las cosas de que realmente me arrepentía. Y yo decía, ¿cómo hice eso? Aquella fiesta cuando... Ay, no. Si mis hijos supieran lo que hice cuando fui... No. Aquella vez que llegué a mi casa y quise entrar y hasta rompí un vidrio. Y ellos sabían que venía yo borracho. Eso fue lo que reflexioné. Entonces agarré, a la semana llegué, toqué la puerta, abrí, venía con maletas, entré a la casa y mis hijos, papá, bienvenido a tu casa. Y ahí me quebré. Entregaste el apartamento a aquel. Sí, todo, me deshice el departamento y todo. Y ahí cuando me dijeron mis hijos, bienvenido a casa, ya, pues me volví a caer de rodillas y me iba a morir de la tristeza. De alguna sensación entre tristeza, alegría y arrepentimiento y qué vergüenza. Total, que bueno, pasó el día, en la noche nos fuimos a dormir, Rosalinda a la recámara, puse mis maletas, nos metimos a la cama, sí, con pincitas. Entonces Rosalinda, bueno, esta mañana, mi amor, que duermas bien esta mañana, un besito. Y yo así como, el señor no me quería ni mover rápido, así, porque me sentía como que no me decía nada, ¿no? O sea, como a la mañana siguiente. El arrepentimiento había sido auténtico. Sí, auténtico. Y sí, y más que nada tenía mucha alegría en el corazón. Claro. De estar ahí. Inclusive antes yo no podía dormir y la veía y así como que ya se había acurrucado ahí. Y la veía y decía, yo pensaba, pobre, ¿no? Lo que pasó en todos estos años, ¿no? Pobrecita. Y entonces, a la mañana siguiente me desperté por el olor a comida, entonces estaban desayunando. Y hola, bye, hola papá, ¿y vas a desayunar? Sí. Ya. Entonces me dice ella, ¿cómo dormiste? Le digo, fíjate que pasó algo muy raro. Toda la noche estuve como a flor de piel, pero estuve hablando con Dios, platicando con Él. Yo estaba como en la mitad de un tsunami en el centro, sentía a mi alrededor la inmensidad de un tsunami, pero yo en el centro estaba con una paz, con un silencio ni siquiera, pero la inmensidad a mi alrededor la sentía, que estaba yo en medio de una inmensidad, que yo creo que era la presencia de Dios. No hay mejor descripción de lo que es la paz que eso. En medio de esa inmensidad, ahí estaba yo y oía la voz de Dios que me decía, y yo le contestaba, y me dice Rosalinda, ¿y qué te dijo? Digo, pues no sé, no me acuerdo. Y ahí me acordé. No me acordé de todo, pero le dije, ¿sabes qué me dijo? Me dijo,
te voy a regresar todo Wow. y te voy a usar. Wow. Y me dice ella, ¿y qué se te perdió? Dije, pues no sé, pero me lo va a regresar. Digo, ¿y tú cómo dormiste? Dice, yo no dormí. ¿Por qué? Dice, ¿sabes qué? Yo creo que Dios también estuvo en mi sueño porque toda la noche me quería dormir. Ya que me iba a dormir, me despertaba pensando en la imagen cuando yo abrí la puerta y tú me dijiste, vengo a pedirte perdón. Esa imagen y me volvía así a Así de pensar. importante fue para ella. Sí, entonces, sí. Entonces, dice, y me volví a dormir y ya me quedé a dormir. Y otra vez vengo a pedirte perdón. Dice, ¿y sabes qué me doy cuenta ahorita? Que después de todo lo que pasó y cada vez que llegabas y todo lo que yo te dije y lo que yo te hice, que no lo justifico, pero yo nunca te he pedido perdón. Ella dijo, Y ella dijo, ¿me perdonas? ay, qué bello. Dije, ay, claro, hombre. ¿Cómo no? Y ahí se para mi hijo mayor. Y me dice, papá, nosotros tampoco te hemos pedido perdón. Y le digo, dice, ¿nos perdonas? Dije, ay, claro, hijo. Y en ese momento me doy cuenta que yo nunca les había pedido perdón a ellos. A ellos. Le digo, hijos, yo no sé cómo empezó todo esto. Fue horrible. Pero yo tampoco les he pedido perdón. ¿Me perdonan? Ay, papá, claro. Y se paran de la mesa donde estaban y nos abrazamos en la cocina y todos nos ponemos a llorar. Y de pronto siento en la cara un aire frío, pero frío así. Y oigo la voz de Dios, que no era mi voz. Era un pensamiento, pero muy fuerte. Y me dice, te estoy regresando todo. Te estoy regresando a tu familia con un corazón perdonado. Y te Si voy quería a saber de usar. qué se trataba, ya sabemos. Sí. Entonces, En una semana, Fernando, usted recibe al Señor, recibe el perdón, recibe nueva vida, recibe a su esposa, recibe a sus hijos, recibe su casa. Era millonario, y pero ahora, millonario de verdad. de verdad, y ahora, ¿y a qué me comprometí, pastor? A ver. A ir todos los domingos a la iglesia. Ahí, Ha cumplido, ha ahí cumplido. empezó la Vía Crucis para mí. Cada domingo yo... Tú eres ese hombre. Sí, no, ya no pensaba, no, empezaba, entonces me empezó a ser atractivo de acá, dije, bueno, voy Gloria a a poner Dios. atención, yo siempre, cuando yo ponía atención, yo tengo síndrome de falta de atención, ADD, entonces, dentro de mi condición esta neuronal, entonces, pero cuando yo pongo atención, pongo mucha atención, y tengo una capacidad de asimilar y aprender rapidísimo, y entonces me empezó a hacer... interesante. Entonces Rosalinda se ocupaba de que vamos a leer la Biblia, que un devocional. Y entonces empecé yo a leer la Biblia. A mi hijo me decía, mi hijo mayor, un día me dijo, papá, leemos la Biblia. Cuando yo iba y los visitaba, me decían, papá, te quiero leer algo de la Biblia. Y le dije, mira, a mí no me interesa la Biblia. Si tú empiezas cada vez que yo venga a decirme que quieres leer la Biblia, ya no te voy a hablar. Y cuando llegaba me decía, papá, la Biblia, y le dejé de hablar a mi hijo mayor. Cuando iba a la casa y Sí, a sí, ti ya no te voy a antes hacer si me dices que lea la Biblia ahorita, ya no quiero ni que me hables. Y entonces ya que estaba ahí me dijo un día, papá, ¿me dejas leerte una cosa de la Biblia? Y volteé y le dije, ok. Cuando le dije ok, su cara pagó la otra mitad de mi vida. Me imagino. La primera mitad la pagó cuando mi hijo menor me dijo, vas a ir a la iglesia con nosotros. Bueno, y aquí, ok, y me leyó la Biblia. Y entonces acá, entonces me regaló una. Me dijo, ay, y no la abrí en un rato, hasta que un día, ahí entonces empecé a leer las historias del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento. Yo pensé que las historias eran bien lindas y de angelitos, y Bambi, salía Bambi ahí. Y me dijo, ¡oh! Digo, Estas historias son fuertes. échate unas historias. Yo tengo que detener esto aquí. Estoy obligado a detener esto aquí. Por dos razones. La primera, porque tenemos que grabar la segunda parte de esto. Pues la historia hay otra historia que sigue después de esto. Claro Bueno, que sí. de esa vamos a hablar
Vamos a hacer A continuación, vamos a hacer arreglos para que este programa tenga una segunda parte. Y yo quiero, a propósito, detenernos aquí cuando conoció a Jesús, cuando los hijos le dan la bienvenida a la casa, cuando le piden perdón. Uno siempre piensa, bueno, yo fui el que me fui, el bandido, soy yo quien pide perdón, pero aquí está ella pidiendo perdón. todos nos pedimos perdón. Mutuamente, sí, señor. Y si eso sucede, si cuando alguien me pide perdón, aparte de regalar el perdón, reconozco que yo también fallé, que yo también cometí error, eso provoca que la reconciliación sea genuina, que sea auténtica. Hermano Fernando, tras esa cámara hay miles de personas en este momento que pueden estar en cualquiera de esas etapas, en cualquiera, en la de la pobreza, en la de la riqueza sin Cristo, en la separación de la familia, distanciados de la esposa o del esposo. Hay mujeres que dicen, mi esposo se fue hace 6 meses, no lo he visto, no sé de él. Esa gente que está en esa cámara suya, están esperando un mensaje directo de su boca y de su corazón a ellos. ¿Qué deben hacer en este instante? ¿Cuál es la actitud que deben tener? Bueno, Dígale eso y después oramos por ellos. ok. Sé qué decir, pastor. Adelante. Ahorita que me lo dijo, sé qué decir. Si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Si tú crees que Dios te habló a través de mí y crees que hoy es el día en que tienes que invitar a Dios a participar en tu vida para que restaure todo lo que se dañó y para que te regrese todo lo que se perdió, que ya se te había dado. Ahí donde estás. No te voy a pedir que levantes la mano. Te voy a pedir que ahí donde estás, con quien estés, pongas tu mano en tu corazón y ahí en privado, bajito, que tú te escuches. Dile, Dios, yo te invito a mi vida. Entra en mi corazón. Y así como lo hizo conmigo, su palabra dice, cuando toco a tu puerta, si tú me abres, yo entro. Y no dudes que si ahorita tú lo hiciste con esa convicción que a mí me tocó hacer, no dudes que Dios en este momento acaba de entrar en tu corazón. Que Dios te bendiga. Yo quiero invitarle a orar. Quiero invitarle a que ore con nosotros. Quiero pedirle que reciba esta ministración del Señor. Pocas veces en mi vida, y créame que he sido predicador de este evangelio ya por 52 años. He sido pastor, ministro ordenado por 52 años. Pocas veces yo he escuchado un testimonio tan conmovedor como el que hemos escuchado en el día de hoy de labios de nuestro hermano en Cristo, Fernando Arau. Y si este testimonio, este mensaje ha hecho en su corazón algo como lo que ha hecho en el mío, yo sé que usted no dudará en este instante recibir la oración. Ya usted oró. Él le dijo cómo orar. Ahora queremos orar por usted. Y que nos deje un comentario. Y créame que esto no tiene absolutamente nada que ver con querer llenar esos espacios de comentarios. Tiene que ver con invitarle a usted a que confiese con su boca, o en este caso con sus dedos, lo que ha sentido en su corazón. Cuéntenos su historia. Cuéntenos lo que esta experiencia está significando en su vida. Dígame que usted quiere recibir a Jesús. Oremos. Dios, yo me uno con mi hermano Fernando y con millares de personas que están escuchando y están viendo en este instante Escuela de Pescadores.
Gracias por tantos que son alcanzados por ti. Gracias por tantos que a través de este ministerio del podcast están siendo formados en esta escuela de pesca de la que habló Jesús. Venid a mí y yo os haré pescadores de hombres. Padre eterno, que miles de vidas en el día de hoy se acerquen a ti y vivan una experiencia personal, una experiencia íntima, una experiencia cercana contigo. Concédeles, Dios, el nuevo nacimiento. Concédeles restauración. Que aquello que el enemigo les había quitado, les sea devuelto. Devuelve hogares, devuelve familia, devuelve relación. Trae salvación al corazón. Trae nueva vida en el nombre de Jesús. Amén. Todo lo que he dicho en el día de hoy es absolutamente cierto. Esa experiencia marca vidas, marca corazones. Gracias, pastor. Y yo sé, hermano Fernando, que su vida va a ser más útil en esta etapa que viene ahora que lo que ha sido. Y hasta el día de hoy Dios le ha usado de forma extraordinaria, de lo que vamos a hablar en nuestro próximo podcast. En la segunda parte, sí, que con mucho gusto le voy a contar, no una parte, segunda, si le puedo contar hasta una tercera. muy bien. Le voy a contar lo extraordinario que ha sido Dios, la participación de Dios en mi vida. Qué lindo, qué lindo. Gracias por Gracias a aceptar usted. la invitación. Reciban la bendición del Señor y estaré con ustedes nuevamente en unos días en otro podcast como este, Escuela de Pescadores. Bendiciones.